Bueno, muy buenos días, bienvenidos a este comentario desde la semana octava del tiempo ordinario. Seguimos este recorrido por la palabra de Dios y con ella, pues durante esta semana, hasta el día viernes, estaremos leyendo la primera carta de San Pedro. Muchos de los estudiosos no están muy seguros de la autoría de Pedro o la autenticidad de que sea Pedro quien escribió esta carta. Lo cierto es que en el tiempo también, alguno cuando escribía algo de un cierto peso, colocaba como autor a un personaje con gran autoridad moral, ¿no? Entonces, seguramente eh, esta persona, quien escribió esta carta, según los estudiosos, utilizó el nombre de Pedro para asegurar su autenticidad o el mensaje que quería transmitir, ¿no? Estamos para este tiempo en una situación de bastantes persecuciones y la carta de alguna manera quiere infundir ánimo, quiere fortalecer la esperanza en un tiempo difícil, en un tiempo de persecuciones. De la primera carta, esta es eh, un himno de acción de gracias a Dios Padre, un himno impregnado de esperanza, de ánimo, y que contiene algunas ideas que son interesantes. En la carta se deja claro que los cristianos hemos nacido de nuevo, somos regenerados, hay una nueva vida que procede de la resurrección de Cristo, hay una vida resucitada, hay una vida restaurada, hay una vida que ha comenzado una nueva vida en Cristo y con ella y desde ella absolutamente todo se vive de una manera diferente, incluidos los momentos de persecución o los momentos de tribulación en Cristo, tanto en la vida como en la muerte, tanto en la tribulación como en el gozo. Entonces se tiene que los renacidos en Cristo pues tienen esa fuerza de Él para vivir, para significar los momentos de gozo y los momentos de apertura. Creo que esto es bien importante, ¿no? Esta página de Pedro está llena de optimismo, esta página entiende reforzar la esperanza, la alegría, la fortaleza, el mantenerse en pie en medio de una situación complicada. Una de las cosas que, bueno, y a veces lo decimos cuando en los bautizos, cuando entregamos el cirio, que ojalá ese cirio, pues que incorpora a la iglesia, al cuerpo de Cristo, a esta persona, este cirio acompañe la vida sacramental. En algunos casos, cuando ha habido una fidelidad continua y significativa de los sacramentos en la vida, ese cirio incluso acompaña hasta el momento mismo de partir a la casa del Padre y se deja allí en el lugar del reposo, ¿no? En el cementerio junto con el difunto, es haciendo ver que esa luz de Cristo, que esa presencia de Cristo ahí en el cirio permanece. De vez en cuando incluso algunos pastoralmente sugieren de pronto ir a la parroquia donde nacemos, o quizás, o yo no sé qué tanto se nos ocurra, que de pronto pensando en esto, vamos a orar por el Padre que nos bautizó, por el que nos incorporó a la nueva vida en Cristo, aquel que nos hizo partícipes de esa nueva realidad, de esa realidad que nos prepara para esa realidad definitiva que es el encuentro con el Padre, el verdadero gozo, la verdadera plenitud, la verdadera alegría, ¿no? Pero bien, esta carta de San Pedro, en definitiva, pues nos va guiando a pensar de que en todos los momentos y circunstancias de la vida, los que hemos renacido en Cristo, tenemos una fuerza adicional que nos ayuda
a no declinar, a no claudicar frente a las dificultades y contratiempos de la vida. Y luego hoy tenemos un evangelio. Aquí tenemos, por ejemplo, este que se nos da aquí, esa imagen que presento yo hoy como fondo, el diálogo de Jesús con ese joven que tenía muchos recursos económicos y que tenía una inquietud. Es un buen joven, es un hombre practicante, es un observante, según nos dice el texto, y la pregunta es, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué debo hacer para acercarme a la vivencia o a prepararme para una vida bienaventurada, diría San Agustín, ¿no? Es un diálogo lleno de muy buena disposición por parte de este joven, muy buena y muy emotiva recepción de Jesús, que se ve, recibe con mucha alegría, con mucho entusiasmo a este joven, un diálogo lleno también de psicología, y de ver un poco pues algunas situaciones que de pronto nos van a interrogar en esta liturgia de la palabra. Está claro que este joven aparece sincero, tal vez quizás un poco presumido de su bondad, que donde le dice que todo lo ha cumplido desde que es pequeño, habla de un admirable cumplidor de los mandamientos de la ley de Dios, quizás un poquitico sobradito en la bondad, ¿no? Pero bueno, nos dice que Jesús le mira con cariño, le entusiasma a este joven que llega a hacer esta pregunta, lo mira con mucho afecto, le impresiona que tanto en verdad impresionó a sus discípulos, ¿no? De la mirada de afecto al joven de hoy, o la ira a los que querían ayudar al enfermo en sábado, o la del perdón a Pedro después de su negación. Al joven, a este joven, esto es bien interesante, este joven le propone algo radical. Este joven busca la vida eterna y Jesús quiere confrontarlo con aquello que siendo necesario, si no ocupa un segundo lugar, pues difícilmente habrá un espacio para prepararse para esa vida bienaventurada, para esa vida del gozo, ¿no? De una cosa te falta, le dice el Señor. Dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. El joven se retira muy triste, no se atreve a dar el paso, no avanza, no supera ese momento, eh, porque tenía muchos bienes, muy buena gente, pero muy apegado a aquello que va a quedar aquí, aquello que en verdad no debe amargar y amarrar el corazón. De ahí esto le permite a Jesús sacar pues esa conclusión. Los ricos, los que están demasiado pegados a sus bienes, es más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Coloca en esta expresión de del proverbial del pueblo, es la imposibilidad, esa imposibilidad, porque entre otras cosas, pongámonos a pensar, la riqueza en el Antiguo Testamento era una bendición que era dada a los justos y renunciar a ella pues no se consideraba un acto de santidad completamente, ¿no? Es una escena simpática, es un joven inquieto que seguramente está buscando calificar su vida, significarla cada vez mejor, pero tiene esa partecita, ese algo que nos ata un poco, y yo creo que todos lo tenemos. Yo creo que todos lo tenemos. Las cosas que nos atan, que nos amarran, las cosas que no nos dejan vivir con alegría y con felicidad. Ese diálogo entonces entre Jesús y este joven que prometía ser tan lleno de frutos resultó ser un fracaso. Entonces podemos pensar incluso que el mismo Jesús no consigue todo lo que quiere en su predicación, y esto por algo muy importante que yo creo que es de rescatar, porque respeta
la libertad de todas las personas. Hay una invitación, pero hay una libertad para asumirla. Algunos siguen a la primera dejándolo todo, como el caso de los apóstoles. Otros se echan atrás. Jesús se debió haber quedado pues allí muy triste. Había puesto todo su cariño pues en este joven. Más tarde mirar un poco el tema de la higuera estéril. Eso la vamos a ver, el tema de la higuera estéril, cuando vea que nos vamos volviendo raquíticos, secos, improductivos, porque tenemos tantas cosas que no nos permite disfrutar, gozar, cultivar, irrigar nuestro corazón, sin necesidad de decir que por ellas nosotros tenemos que renunciar, porque no podemos renunciar a los bienes porque de ellos vivimos. Este joven se convirtió en el símbolo de la gente muy buena, pero que está demasiado apegada a sus riquezas. No, cuando estamos en el fondo, pensemos, cuando estamos saturados de muchas cosas, tenemos seguramente una menor capacidad para estar ligeros y para avanzar con comodidad en el camino. Un atleta que quiere correr y que lleva en sus manos un morral bastante pesado, seguramente no conseguirá ninguna medalla. Es el ejemplo que nos dio el mismo Jesús, ese que siendo de condición divina se despojó de su categoría de Dios, tomando la condición de siervo, y se humilló hasta la muerte y una muerte de cruz. Los que han abrazado, por ejemplo, la vida religiosa en el caso nuestro, que hemos decidido no asumir los bienes como propiedad o como horizonte de felicidad. Yo creo que vivimos, al menos con mayor libertad, esa relación con los bienes terrenales. Todo cristiano debería hoy, a la luz de esta lectura, revisar la vida y revisar sus apegos, sus amarres emocionales, sentimentales, morales, materiales, todo aquello que nos impide de alguna manera acercarnos al Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.